Todos tenemos pronto una cita con el Señor. El Dios creador de todas las cosas nos ha dado la oportunidad de poder vivir y también estamos alistándonos, estamos llegando al momento donde todos nosotros tendremos que presentarle cuentas a Dios de todo lo que nosotros hayamos hecho. No podemos eludir esta cita con Dios. En ninguna manera, nadie, ningún ser humano podrá hacer su propia voluntad y escapar a tener que estar un día frente al Dios creador, aunque haya creído en Él o no haya creído en Él. Todo ser humano, sea italiano, norteamericano, colombiano, africano, vamos a tener que presentarnos ante Dios, porque la palabra de Dios lo dice, que está destinado para los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio. Es decir, hay un juicio donde Dios nos va a juzgar. En los tribunales terrenales se juzga al hombre por el hombre y se le imponen penas. Si alguien mató a alguien o alguien robó, se le imponen penas para su pecado, su falta, su acción mala. Así también hay una similitud entre lo que los hombres hacen y lo que Dios un día va a hacer. Tenemos una cita con el creador del mar. Imagínese usted, póngase a pensar que usted va a encontrarse con alguien que creó el mar, que creó la tierra, que creó la luna, que creó todos los animales, creó todas las especies de animales que hay, creó al hombre. Usted tiene que prepararse para un encuentro así. Usted intentará, si usted está seguro que usted va a presentarse a una cita con esa persona, con ese ser tan poderoso, usted tratará de la mejor manera posible presentarse. Buscar la forma de llegar puntual, vestirse de la mejor manera, tener listos algunos argumentos para poder presentarse, alistarse frente a Dios. Todos nosotros iremos a esa cita con Dios. Los ateos, los incrédulos, los budistas, los confucianistas, los cristianos, cada ser humano, sea rico, sea pobre, sea intelectual, sea ignorante, no importa quién sea usted, no importa quién sea dicha persona, todos nosotros nos presentaremos en forma personal para darle cuentas a Dios. No iremos en grupo, no será el momento de excusarnos con grupos familiares o grupos sociales. Es una cita personal, es una cita de Dios y usted. No hay la menor duda, cuando Jesús vino a la tierra, nos anunció de esa visita, de ese encuentro, y dijo, un día los que hicieron lo bueno se levantarán para resurrección de vida, y los que hicieron lo malo se levantarán para resurrección de condenación. Así que Jesús, cuando estuvo en la tierra, nos dijo que todos los muertos se levantarán. Todos los muertos que hayan ido a todos los cementerios del mundo, un día se levantarán. Y básicamente habrá dos grupos, porque no hay un tercer grupo. Los dos grupos son el grupo de los que tienen resurrección de vida, que son los que, según palabras del mismo Jesús, hicieron lo bueno. O sea que uno tiene que hacer lo bueno. Y el otro grupo se levantará a resurrección de condenación, es decir, irán a un juicio donde serán condenados porque hicieron lo malo. Así que dos grandes grupos, los que hicieron lo bueno y los que hicieron lo malo. Muchas veces nosotros no sabemos diferenciar entre lo bueno y lo malo. Pero Dios conoce perfectamente qué cosa es buena y qué cosa es mala, y si nosotros no llegamos a comprender la diferencia, la palabra de Dios nos ayuda a darnos cuenta cuál es la diferencia entre lo bueno
y lo malo. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo saldrán, dijo Jesús, a resurrección de condenación. Esto será cuando los muertos oigan la voz del Hijo del Hombre, dijo Jesús. Qué poderoso es Jesús. Qué poderoso que Él mismo está diciendo. Solamente después de la muerte hay dos grupos de personas, los que hicieron lo bueno y los que hicieron lo malo. Los que hicieron lo bueno en general, no que nunca haya pecado, pero en general hicieron lo bueno, porque cuando hay arrepentimiento, Dios borra la maldad. Dios borra el pecado. Eso es un gran milagro. Uno de los milagros más grandes que puede ocurrir sobre el universo entero es que el Dios creador que castiga el pecado y que castiga al pecador también puede borrar el pecado y exonerar al pecador. Y si a usted le dijeran, ¿qué prefiere usted? ¿Ser castigado por el pecado o ser exonerado por el pecado? Usted va a escoger mejor ser exonerado, porque estamos hablando de un Dios que es el dueño de todas las cosas, es el dueño de tu alma. Quizá usted está por casualidad aprendiendo este canal y usted dice, yo soy un odontólogo famoso, soy un médico importante de la ciudad, o soy un gran empresario y de mí depende mucha gente, pero usted depende de Dios. Y usted un día tendrá que presentarse a darle cuentas a Dios. Cada obrero de su empresa también tendrá que presentarse a darle cuentas a Dios. Y Dios juzgará nuestras acciones, si fueron buenas o si fueron malas. Si hicimos lo bueno, saldremos después de la muerte a resurrección de vida. Pero si hicimos lo malo, después de la muerte saldremos a resurrección de condenación. Así que qué importante, querido televidente, que usted pueda meditar en las palabras de la Biblia, en las palabras que Jesús dijo. ¿Quién se atreve a decir algo tan importante, tan trascendente como Jesús? Algo que muchos ponen en duda, algo que la mayoría del mundo de hoy no cree. No cree que después de la muerte hay nada. No cree que después de la muerte hay vida. No cree que después de la muerte sucederá nada. Simplemente la persona murió y no pasa más nada. Pero eso no es así. Jesús se atrevió a decir que hay resurrección de los muertos. Y eso son palabras mayores. Nadie puede resucitar un muerto. Ni los científicos más prominentes de este siglo han podido resucitar un muerto. Pero Jesús no va a resucitar un muerto, va a resucitar todos los muertos que han muerto. Porque Él es poderoso. Y así como creó la vida del polvo de la tierra, va a volver a crear la vida del polvo de la tierra, porque el hombre se ha convertido en polvo. Y del mismo polvo otra vez sacará la misma persona que se desarmó en la putrefacción. Este líder llamado Jesús no tiene parangón con nadie, con ningún otro líder espiritual, ni químico, ni científico, porque dijo cosas que solo Él se atreve a decir, porque sabe que son verdad y que son cosas muy poderosas. Es muy poderoso escuchar a un líder que dice, vengan a mí y les doy vida. Es muy difícil escuchar a un líder que diga, yo tengo agua viva. Es muy difícil escuchar a un líder que se atreve a decir, yo soy la verdad, el camino y la vida. Es muy difícil escuchar a un líder decir, yo soy el que resucito a los muertos. Es muy difícil encontrar un líder de esa talla, un líder que diga esas palabras. Si no era Dios, entonces era un loco. Porque eso solo lo puede decir alguien que diga la verdad, y en ese caso Él es Dios, o alguien que está mintiendo, y que no solo está mintiendo, sino que está diciendo locuras. Pero Jesús fue alguien que nunca pecó,
fue alguien que su testimonio respaldan sus palabras. Si nosotros escuchamos la vida de Jesús, sabemos que fue una vida próspera, una vida pura, una vida limpia. A nadie golpeó, a nadie agravió, a nadie insultó, a nadie burló. Jesús estuvo en la tierra haciendo la voluntad del Padre, haciendo cosas que eran todas cosas lucientes, todas cosas hermosas, todas cosas brillantes. Y Jesús fue el que habló de que un día todos nosotros le daremos cuentas al Dios vivo. Es necesario, dice en el libro de Romanos, que todos nosotros comparezcamos ante el trono de Dios, ante el tribunal de Cristo, es decir, un tribunal donde se juzga. El tribunal es un lugar donde se juzgan las acciones de los hombres. Todos los hombres, sea grande o pequeño, iremos un día para enfrentarnos a una cita personal con Dios. Y habrá solamente ese momento donde nosotros podemos excusarnos, donde nosotros podemos presentarnos, donde nosotros podemos dialogar, defendernos. Pero para muchos será demasiado tarde. E inmediatamente, después de ese juicio, todas las personas que hicieron lo malo, según dice la Biblia, irán a la condenación, en el infierno. El infierno está aquí mismo en la tierra. El infierno no es arriba de la tierra donde nosotros vivimos. El infierno está debajo de la tierra, es decir, en el centro de la tierra, donde geográficamente hay una masa volumétrica de fuego y azufre. Cuando estallan los volcanes en cualquier parte del mundo, vemos la lava de fuego y azufre, coincidencialmente con las mismas palabras que la Biblia registra, que hay fuego y azufre en el centro de la tierra. Dios colocó, amigo que me escucha, el infierno en la misma tierra, porque aquí en la tierra fue la rebelión de Lucifer y porque aquí en la tierra fue el pecado de Adán y Eva. Así que Dios colocó la tierra y dentro de la tierra colocó el infierno. Y lo podemos ver hasta físicamente, porque el infierno es un lugar físico y espiritual. Es lava física, pero también hay dolor espiritual. El infierno es un lugar topográfico en el centro de la tierra donde irán todos los condenados. ¿Condenados por quién? Condenados por Jesús. Porque la Biblia dice que el juicio lo hace el Hijo. El Padre dio al Hijo todo el derecho para juzgar. Y todos nosotros debemos estar preparados para ese día. Como el hombre pecó aquí, Dios puso el infierno aquí. Porque el pecado trae muerte. Y el mundo está en pecado. El mundo ha pecado contra Dios. El mundo vive en pecado contra Dios. La Biblia dice, si alguien es pecador, si alguien ha pecado, si alguien ha reconocido sus pecados, si alguien se da cuenta que ha pecado, debe arreglar sus cuentas con Dios ahora, porque mañana es demasiado tarde. No hay tiempo que perder. La Biblia nos da la salida perfecta. Los que hicieron lo bueno son aquellas personas que se arrepintieron de sus pecados y luego hicieron las cosas que agradan a Dios. Y para ello necesitamos el perdón divino. Y la Biblia dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, ¿quién no ha pecado? ¿Quién puede decir, yo no he pecado? Nadie puede decir, yo no he pecado. Pero hay muchos que han podido decir, Él me ha perdonado. Y lo importante es que Dios nos perdone. Lo importante es que Dios nos limpie con su sangre. Lo importante es que nosotros podamos entender que si confesamos nuestros pecados y nos apartamos de ese pecado, Dios nos va a perdonar. Y cuando llegue la hora del juicio,
ninguno de esos pecados aparecerán en las cuentas. Ninguno de esos pecados aparecerán escritos, porque la Biblia lo dice muy claramente. Y quiero que lo grabes en tu mente con letras de fuego. La sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo, si nosotros confesamos el pecado y nos apartamos de ese pecado, la sangre nos limpia y nos prepara para poder presentarnos ante Dios. Y ese día que nos presentemos de pie ante Dios, no podremos presentarnos con orgullo diciendo, por mi propia mano lo hice, sino que tendremos que agachar nuestra cabeza y reconocer que fuimos pecadores perdonados y que por su sangre Él nos limpió completamente, cosa que nadie puede hacer. Ningún buen trabajo puede limpiar los pecados de los hombres, ningún buen esfuerzo puede limpiar los pecados de los hombres. Solo la sangre de Cristo limpia el centro del corazón del hombre y nos deja listos para la cita con Dios. Si nosotros queremos ir a una cita con Dios, tenemos que estar, primero, limpios de ese pecado que hayamos cometido, limpios de todos los pecados que hayamos cometido. Y cuando el Señor nos limpia con su sangre, nosotros comenzamos a hacer lo bueno, lo agradable. Hacemos lo que agrada a Dios. Hacemos lo que a Dios agrada. Hay muchas cosas que agradan a Dios. La fe agrada a Dios. El arrepentimiento agrada a Dios. No importa qué calidad de pecado, no importa cuántos pecados haya usted cometido. Si usted viene a Jesús con el corazón sincero y le pide perdón, Él lo limpiará con su preciosa sangre y usted quedará apto para presentarse a la cita con Dios. Después de la muerte, tenemos una cita con Dios. Cuando la persona sin vida es introducida en el féretro y los familiares van llorando alrededor del féretro y el féretro desciende en la sepultura, allí no termina todo. Allí se está gestando una cita con Dios. En ese momento que la persona muere, va directo a la presencia de Dios para ser juzgado por Él. Va directo a la presencia de Dios para ser interrogado por Él, para ser juzgado por Él. Quizás usted que me escucha, usted estará pensando, pero yo no tengo la idea de un Dios así. Quizás yo tengo la idea de un Dios diferente. Yo tengo la idea de un Dios que nos ama. Tengo la idea de un Dios simplemente que nos dio el mundo para que lo disfrutáramos, lo malgastáramos y ya. Pero Dios va a juzgar nuestras acciones. Yo quisiera que no fuera así. Pero muchos estarán temblando ese día en la presencia de Dios. Porque vamos a estar delante de un Dios terriblemente poderoso, terriblemente impresionante, con una presencia que estremece a nuestro ser, que nos atemoriza. Tú, yo, todos nosotros iremos a la presencia de Dios para una cita con Él después de la muerte. Pero tú puedes perfectamente, querido televidente, adelantar esa cita y que sea hoy. Evitar que te enfrentes a una cita con Dios sin preparación. Evitar ir a la presencia de Dios, a una cita con Dios, encontrando un Dios furioso y iracundo por tus pecados. Es mejor ahora ir a esa cita con Dios y decirle, Señor, vengo a dialogar contigo, vengo a transformar mi vida, vengo a abandonar mis pecados, vengo a poner mis pecados a tus pies, Señor, perdóname, transfórmame. Usted te entrega sus pecados al Señor y usted comienza a ponerse desde ahora mismo a cuentas con Dios. Entonces usted abandona el alcohol,
voluntariamente, abandona la prostitución voluntariamente, abandona la hechicería, abandona el robo, abandona la idolatría, abandona la blasfemia. Usted comienza a limpiarse y usted comienza a prepararse para esa cita con Dios. Porque prácticamente nos preparamos para esa cita con Dios bajo dos aspectos. El primero, bajo la limpieza de nuestros pecados para no ser condenados en aquel día. Y segundo, bajo el pensamiento de caminar haciendo lo bueno. Es decir, Dios pone su parte, la sangre de Cristo para limpiarnos, y nosotros ponemos nuestra parte. Después que Él nos limpie con su sangre, tenemos que hacer lo bueno. No es solo asunto de fe. Hay que hacer lo que sea bueno y agradable a los ojos de Dios. Esto es lo que es bueno. La palabra de Dios es lo que es bueno. Obedecer la ley de Dios, eso es lo que es bueno. Casi cada persona que me escucha sabe que lo bueno es adorarle, lo bueno es servirle, lo bueno es amarle, lo bueno no es solamente, que yo creo en Él. El 98% de Colombia cree en Dios. Pero a este país que se le llama el país del Sagrado Corazón, no es tal país, es de nombre el país del Sagrado Corazón. Porque solo creer que Dios existe no es suficiente. Hay mucha gente que no ha dado ni el primer paso. El primer paso es creer que Dios es real. Mucha gente vive sin creer que Dios un día los juzgará. No creen que Dios los juzgará. Algunos creen que Dios existe, pero no que los juzgará. Dios nos juzgará. Tenemos una cita con Dios y tenemos que limpiarnos ahora de todo pecado. Y qué bueno que la Biblia dice que de toda mancha y de todo pecado que hayamos cometido en nuestras vidas, Jesucristo nos limpia con su sangre y nos perdona y nos deja con una hoja de vida limpia. La hoja de vida era negra, 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 y con la sangre de Cristo queda blanca, blanca, blanca. Aleluya. Por eso no se trata de pertenecer a una religión. Quizás muchos que me ven dicen, pero yo pertenezco a una religión. Yo tengo una licencia, yo tengo un tiquete, tengo un papel que me acredita como miembro de esa religión. Para nada cuenta eso. Dios no te va a pedir papeles a los cuales tú pertenezcas, a organizaciones eclesiásticas de las cuales tú participes. Dios simplemente va a revisar tu expediente. Si tienes en tu expediente que hiciste lo bueno o si tienes que hiciste lo malo. Si hiciste lo bueno, saldrás a resurrección de vida. Vida, oxígeno, vida, respiración, pureza, eternidad, vida, felicidad. Pero si hiciste lo malo, aún después de haber sido limpiado, y si permaneciste practicando los mismos pecados y te mueres así, irás a una resurrección de condenación. Es decir, los Hitler y los Amán y los Judas y los malvados que aún después de conocer que Dios existía, lo rechazaron e hicieron lo malo, ellos serán resucitados un día para enfrentar un juicio de condenación. Donde Jesús dice, el mismo Moisés los juzgará a ustedes. El mismo Moisés los señalará a ustedes. ¿Cómo que habiendo conocido la Biblia, cómo que habiendo conocido la palabra de Dios, aún siguen viviendo en borrachera, aún siguen viviendo en concupiscencias de la carne y fornicación? Es que Dios nos llama. Dios ha provisto una salida para nosotros. Dios ha provisto una salida para escapar de esta nube negra del pecado. Porque todos los seres humanos hemos pecado. Pero para ello nosotros buscamos al Dios puro y verdadero,
que nos limpia con su sangre. Y podemos comenzar a hacer lo bueno. ¿Por qué me llamas bueno?, le dijo Jesús al joven rico. No hay nadie bueno, se refería a la humanidad que estaba bajo pecado en ese momento, porque la sangre de Cristo no había sido derramada y no habían sido limpiados los pecados de las personas. Pero una vez que la sangre de Cristo llega al pecador y le limpia los pecados, la persona está totalmente capacitada para hacer lo bueno de ahí en adelante. Qué tremendo que sobre el planeta Tierra hay millones de personas. Nacen unos días, nacen otros, mueren unos, mueren otros. Pero al final de cuentas, nadie se escapará de la mano de Dios. No, que falta uno, que faltan dos por juzgar. No, todos seremos juzgados. En el libro de Apocalipsis, capítulo 20, dice claramente: y vi a los muertos de pie ante Dios. En el versículo 12 de Apocalipsis 20, los muertos grandes y pequeños, todos estaban de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto. El libro y los libros donde consta lo que cada ser humano ha hecho, lo que cada persona ha hecho, lo que cada individuo ha querido hacer. Lo que cuenta no son los hechos pasados, sino los hechos presentes tuyos. Lo que tú estés haciendo cuando mueras. Si has preferido escoger lo malo, Dios te llamará y te juzgará. Porque aunque Dios es amor, Dios es un Dios de juicio. Todos los muertos un día resucitarán y estaremos de pie ante Dios. Grandes, pequeños, intelectuales, ignorantes, sabios y no sabios, vikingos, odontólogos y todos en general tendremos que estar de pie ante Dios. Es una cita personal, pero tú puedes adelantar la cita para hoy y meterte en tu cuarto y comenzar a hablar con Él y confesar tus pecados y decidir apartarte del pecado, porque el hombre libremente se aparta del pecado. La fornicación enviará millones al infierno. El sexo ilícito enviará millones al infierno. Las drogas enviarán a millones al infierno. Quizás tú crees en Dios, pero no puedes desprenderte de esa droga que tanto amas. Y si no puedes, es porque amas más la droga que a Dios. Y no te juzgo yo a decirte que tú no crees. Seguramente tú tienes una buena fe, pero no has decidido vivir para Jesús y amar más a Jesús que a esa droga, amar más a Jesús que a esa botella de licor, amar más a Jesús que a ese ídolo al cual adoras. Dale a Dios tu vida.